Yo quise tratar sobre el tema de la descentralización educativa en Baja California, que es un proceso que inició formalmente en el 92 en nuestro país. Entonces, si nos damos cuenta, casi van a transcurrir 2 décadas desde que inició este proceso en México a nivel nacional. Fue un proceso interesante en aquellos tiempos porque replanteó todo el esquema de la estructura del federalismo, la organización federal. Hubo una redistribución de competencias entre niveles de gobierno. El federal se concentró más en la parte normativa, en la orientación del carácter nacional de la educación, y los gobiernos de los estados se concentraron o se concentrarían más en atender los aspectos operativos administrativos de la educación a nivel estatal, ¿no? En algunos estados ya había servicios educativos estatales, y entonces ya con la transferencia de los federales se esperaba que hubiera mayor coordinación entre los niveles y posteriormente se fueran fusionando estos subsistemas, de tal modo que hubiera un sistema integrado en cada estado o controlado por el gobierno del estado, administrado y supervisado y todo lo que tiene que ver con la gestión educativa, pero a nivel estatal, y a nivel federal se encargara de pues transferir los recursos de la parte normativa y la parte de la planeación nacional, ¿no? Entonces, esos eran los ideales de la descentralización. Obviamente en el camino ha habido muchos problemas, ha habido avances ciertamente, pero ha habido muchos problemas para poder pensar en un sistema educativo nacional ya descentralizado, coherente con esos objetivos nacionales de la descentralización. Y bueno, cada estado ha tenido que ir solventando esos problemas en la medida de sus posibilidades, muy de la mano con las negociaciones con los actores locales, principalmente los dirigentes locales del CENTE, donde hay 2 secciones del sindicato, pues ha sido más complicada la negociación. Y sobre todo en el caso de Baja California, por ejemplo, el proceso está muy atorado porque había 2 prestaciones muy importantes que había logrado la sección estatal del CENTE, la sección 37, que consiste en la jubilación dinámica. Es una prestación que le permite a cada profesor egresado seguir disfrutando de los incrementos salariales y las prestaciones que se vayan logrando como si fuera en activo. Entonces, eso obviamente genera un problema presupuestario muy complicado. Y la otra parte es que había en ese momento lo que se llamaba el sobresueldo del 20%. Es una prestación que también logró la sección 37 con los gobernadores de aquellos años, en el 85 principalmente, porque ellos decían, bueno, nosotros venimos de otras partes del país, la mayoría de los maestros que estamos llegando aquí en el estado, porque en esos años obviamente había pocos maestros en el estado y había que traerlos del interior del país, y una forma de traerlos era darles un incentivo del sobresueldo. Inició con un sobresueldo del 10%, se fue subiendo a 15%, luego a 20%, ahora está a 22%, y los maestros parece que están peleando para que sea al 25%. También eso implica obviamente presión en el presupuesto, porque bueno, ¿de dónde vamos a sacar tanto recurso? Pero no tanto por eso, sino también porque aparentemente ya no tendría mucho sentido hablar de un sobresueldo por despoblamiento aquí o porque no había maestros, y ahora ya tenemos normales, escuelas primarias, escuelas privadas, la propia UABC, generando cada vez más maestros que ya deberían de estar trabajando, pero no tienen mercado de trabajo. Entonces ya no se justifica mucho el sobresueldo si lo pensamos como cuando fue creado, ¿no? Entonces, esas son las 2 prestaciones muy fuertes que mantienen, digamos, inconcluso el proceso, y porque, bueno, el gobierno federal, que es quien debería de aportar el recurso para que estas prestaciones se generalizaran a nivel nacional, para que se pudiera dar la integración y se finalice la descentralización, pues obviamente no lo quiere hacer porque implica muchísimo recurso que hay que disponer para poderlo hacer. La otra parte es
se está negociando para poderlo eliminar aquí en el Estado, pero obviamente es una prestación, un logro sindical que, bueno, ellos lo están defendiendo más como símbolo que como realmente pensar en beneficio de la educación en el Estado. Pues básicamente sobre eso fue lo que planteé. Planteé también que se lograron o se han logrado cosas interesantes, importantes en el proceso de integración o de descentralización, pero esos son los dos puntos muy fuertes que están ahí atorados y que, bueno, requiere de una gran capacidad de negociación por parte del gobierno federal, del gobierno del Estado y de las propias secciones, tanto federal como estatal, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para poder, pues ahora sí que finiquitar el proceso, ¿no? La otra dinámica mucho más importante todavía es que la descentralización educativa se esperaba que impactara en un mejoramiento de la calidad educativa, porque esa era una de las críticas que se le hacían al federalismo educativo en esos años, cuando había un alto nivel de centralización del sistema educativo nacional, y que eso hacía que el federalismo no funcionara bien. Entonces, y obviamente eso impactaba en la calidad de la educación. Y ahora se espera que con un sistema descentralizado, ya finalizados o finiquitados los procesos en cada uno de los estados, ya cada estado tendría que contribuir a mejorar el nivel de la educación o la calidad de la educación en el país, pero si todavía no hemos terminado la fase de la integración y de la fusión de los dos subsistemas, pues obviamente apenas entraríamos en la lógica de que un sistema descentralizado y con un federalismo mejor, con una mejor distribución de competencias, pues tendríamos mayor impacto en la educación, ¿eh? Eso es lo que viene, pero todavía no ha iniciado esa parte, que es la parte más importante.